En el verano de 1683, un inmenso ejército otomano, que según los historiadores alcanzaba alrededor de 150.000 soldados, se estableció ante las puertas de Viena, dispuesto a aplastar la ciudad. Los defensores, en clara inferioridad numérica y sintiéndose abandonados, habían perdido casi toda esperanza. Durante 2 meses de sufrimiento, Viena padeció hambre, destrucción y estuvo al borde de la aniquilación. Sin embargo, un error fatal del comandante otomano y la desesperada resistencia final prepararon el terreno para uno de los episodios más asombrosos de la historia. Esta es la narración de cómo una ciudad al borde de la desaparición fue salvada gracias a una de las mayores y más decisivas cargas de caballería jamás registradas. Para comprender cómo llegaron a enfrentarse 2 imperios ante los muros de Viena, es necesario observar el mundo de aquella época. El final del siglo XVII fue una era de gigantes. En Occidente se erguía Francia, gobernada por Luis XIV, el Rey Sol, una potencia de inmensa influencia cultural y militar, siempre ansiosa por expandir sus fronteras. En Oriente, el Imperio Otomano aún conservaba gran parte de su fuerza colosal. Sus vastos dominios se extendían desde el norte de África, atravesando el Medio Oriente, hasta adentrarse profundamente en los Balcanes. Pero aquel imperio enfrentaba ya las dificultades de su propio legado. Los días gloriosos de expansión bajo el sultán Suleimán el Magnífico habían quedado en el pasado. Las divisiones internas y la dificultad de gobernar un territorio tan vasto comenzaban a hacerse sentir. El imperio ya no era la fuerza incontenible que alguna vez había sido. En la corte del sultán Mehmed IV se respiraba un deseo ardiente de recuperar la grandeza perdida. Ese anhelo se encarnaba en un solo hombre, el gran visir Kara Mustafa Pachá. Kara Mustafa no había nacido en el seno del poder. Fue hijo adoptivo de una familia influyente y ascendió gracias a su habilidad, sus ambiciones y su astucia política. Dirigió campañas, firmó tratados, pero su ansia de gloria era tal que soñaba con grabar su nombre en la historia. Se veía a sí mismo logrando lo que incluso el gran sultán no había podido alcanzar en 1529, conquistar Viena. Para Kara Mustafa, aquel objetivo era mucho más que una tarea estratégica. Se trataba de una cruzada, una guerra sagrada que eclipsaría las leyendas del pasado y le garantizaría poder. Según las crónicas, era un hombre arrogante, absolutamente convencido de sus capacidades y consumido por un odio feroz hacia sus adversarios cristianos. Su mayor rival era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Leopoldo I, soberano de los vastos y a menudo fragmentados dominios de los Habsburgo. Leopoldo era, en muchos aspectos, la antítesis de Kara Mustafa. No era un rey guerrero, sino un monarca profundamente piadoso, estudioso y a veces indeciso, que se sentía mucho más cómodo en los salones de música de su corte que en el campo de batalla. Su apariencia tampoco le favorecía. La prominente mandíbula de los Habsburgo delataba siglos de endogamia en su familia. No obstante, bajo esa fachada se escondía un fuerte sentido del deber. La situación de su imperio, sin embargo, era frágil. Al oeste, la amenaza constante provenía del rey francés Luis XIV, decidido a debilitar el poder de los Habsburgo. De hecho, Francia ofrecía un apoyo tácito a los otomanos, considerando su ofensiva como una oportunidad ideal para socavar a su enemigo. El pretexto definitivo para la guerra surgió en los propios dominios de Leopoldo. En la Hungría real, un noble protestante llamado Imre Thököly encabezó una revuelta contra el dominio de los Habsburgo. Thököly y sus rebeldes pidieron ayuda a los otomanos, y Kara Mustafa aprovechó la ocasión. Convenció al sultán Mehmed IV de que este era el momento perfecto para una gran campaña. Las órdenes iniciales del sultán eran modestas: actuar únicamente en el oeste de Hungría
y tomar algunas fortalezas. Pero los planes de Kara Mustafa eran mucho más ambiciosos. Su verdadero objetivo siempre fue Viena. El 31 de marzo de 1683 llegó a la ciudad la declaración oficial de guerra. Al día siguiente, el ejército otomano emprendió su marcha. Era una fuerza de dimensiones colosales, unos 150.000 hombres, entre ellos la infantería de élite de los genízaros y la caballería de los sipaíes. A ellos se unía un contingente de 40.000 tártaros de Crimea, cuya misión consistía en sembrar el terror, incendiando aldeas y llevando a sus habitantes a la esclavitud, despejando así el camino al grueso del ejército. La noticia de la inminente catástrofe desató el pánico en toda Austria. Para Leopoldo I, la situación era crítica. Su propio ejército era reducido y sus aliados alemanes se encontraban lejos, movilizándose con lentitud. Su mayor esperanza residía en Polonia. Tras arduas negociaciones, se firmó el Tratado de Varsovia, una alianza defensiva. Si los otomanos atacaban la ciudad polaca de Kovel, Leopoldo acudiría en su auxilio. Si atacaban Viena, el rey polaco Juan III Sobieski acudiría en defensa de los Habsburgo. Era un pacto nacido de la desesperación mutua. Pero, a medida que el ejército otomano avanzaba, toda Europa se hacía la misma pregunta: ¿resistiría aquel escudo? Con la llegada del verano de 1683, la máquina de guerra otomana se movía con una rapidez aterradora. Kara Mustafa, obsesionado con su objetivo supremo, evitó muchos pequeños fuertes que habrían retrasado su marcha. Su mirada estaba fija en Viena. La horda tártara se dispersó, dejando tras de sí un cinturón de destrucción, aldeas reducidas a cenizas y poblaciones enteras masacradas o esclavizadas. Era una estrategia brutal destinada y llena a sembrar el caos. Muy pronto, aquella ola de terror alcanzó a la misma Viena. El 7 de julio, cuando el enemigo se acercaba, el emperador Leopoldo I abandonó la ciudad. Para los vieneses, aquello fue un golpe devastador a la moral. Parecía un acto de cobardía. En realidad, era una necesidad estratégica. La captura del emperador significaría la capitulación inmediata. Leopoldo se retiró a la ciudad de Passau, desde donde podía trabajar activamente en la formación del ejército prometido para la liberación. En Viena quedó un hombre de voluntad de hierro, el conde Ernst Rüdiger von Starhemberg. Veterano mariscal de campo, fue designado gobernador militar de la ciudad. Su tarea era titánica. Apenas contaba con 15.000 hombres entre tropas regulares y milicia ciudadana para defender Viena frente a un ejército que los superaba en 10 veces. Las fortificaciones de la ciudad eran sólidas, pero ninguna muralla resiste eternamente. Las verdaderas armas de Starhemberg eran su férrea determinación y el coraje del pueblo vienés. El 14 de julio de 1683 comenzó oficialmente el asedio. El ejército otomano rodeó la ciudad, y un mar interminable de tiendas se extendió hasta el horizonte. Kara Mustafa envió un emisario exigiendo la rendición. La respuesta de Starhemberg fue tajante: «Que vengan, lucharé hasta la última gota de sangre». Sabía bien lo que significaba rendirse. Había oído hablar de la masacre en Perchtoldsdorf, donde los ciudadanos, pese a entregarse al enemigo, fueron igualmente exterminados. En Viena no habría capitulación. En ese momento, Kara Mustafa cometió su primer error. Convencido de que el miedo bastaría para rendir la ciudad y deseoso de preservar sus riquezas, decidió no lanzar un asalto inmediato y a gran escala. Más aún, para acelerar la marcha, había dejado atrás la mayor parte de su artillería pesada. Sus cañones de campaña eran demasiado débiles para abrir brechas en los bastiones vieneses. Incapaz de abrirse paso por la fuerza, se vio obligado a recurrir a la tierra. Comenzó así una guerra subterránea. Los otomanos, maestros del arte del asedio, excavaron una vasta red de trincheras en zigzag
que se acercaban poco a poco a las murallas. Desde ellas, los zapadores abrían minas, largos túneles que apuntaban a los cimientos de las defensas. El plan era llenarlos de pólvora para hacer volar enormes secciones de la muralla. Durante los 2 meses siguientes, el asedio se convirtió en una batalla de ingenio bajo tierra. Los defensores, guiados por sus propios zapadores, excavaban contraminas. La vida en la ciudad se transformó en un tormento de vigilancia constante. En los mercados, los comerciantes colocaban barriles llenos de guisantes secos. Las vibraciones producidas por las excavaciones enemigas hacían saltar los granos, revelando el lugar exacto de los túneles. De este modo, los vieneses podían abrir pasajes propios para interceptar a los otomanos, lo que derivaba en combates desesperados, claustrofóbicos, en los que se usaban pistolas y palas en la oscuridad. En la superficie, la existencia en Viena se había convertido en un auténtico infierno. La ciudad quedó completamente aislada. Los alimentos desaparecieron y los habitantes tuvieron que recurrir a comer gatos, perros y ratas. Al hambre se sumaron las enfermedades. La disentería se propagó por las calles, arrebatando más vidas que los cañones enemigos. El agotamiento era tan extremo que Starhemberg ordenó la vigilancia constante en los puestos. Todo soldado sorprendido durmiendo era ejecutado de inmediato. Aún así, los defensores no cedieron. Los ciudadanos, incluidos mujeres y niños, trabajaban incansablemente para reparar los daños de los incesantes bombardeos. Cuando agosto dio paso a septiembre, Viena estaba al borde del colapso. El guarnición apenas contaba con unos pocos miles de combatientes en condiciones, y las municiones se encontraban en niveles críticos. Su única esperanza era el ejército que podría venir en su auxilio. ¿Pero llegaría a tiempo? Para enviar mensajes, Viena dependía de espías extraordinariamente audaces. El más célebre fue Georg Kolchitsky, que hablaba turco con fluidez, se disfrazaba de soldado otomano y en varias ocasiones cruzó las líneas enemigas para llevar mensajes y traer noticias que mantenían viva la esperanza. Como súplica desesperada, los defensores lanzaban cada noche cohetes desde el techo de la Catedral de San Esteban, una señal ardiente en busca de ayuda. A comienzos de septiembre, Kara Mustafa comprendió que la ciudad había alcanzado un punto crítico. El 4 de septiembre, sus zapadores hicieron detonar una gran mina bajo el bastión de Burg, abriendo una amplia brecha en las murallas. Siguieron feroces asaltos, pero Starhemberg lideró personalmente la defensa, luchando codo con sus hombres y rechazando oleada tras oleada. Para mediados de septiembre, los otomanos habían asegurado las defensas exteriores y preparaban una mina aún más poderosa para derribar las murallas internas. El tiempo se agotaba para los defensores de Viena. Mientras tanto, se gestaba una coalición poco común. En el centro de ella estaba el hombre del que dependía el destino de la ciudad, Juan III Sobieski, rey de la mancomunidad polaco-lituana, leyenda viva y uno de los más brillantes comandantes de su época. Había pasado gran parte de su vida luchando contra los otomanos y comprendía su táctica mejor que nadie. Aunque estaba vinculado por el tratado, su motivación iba más allá del deber. Veía en esta batalla un punto de inflexión para Europa, una oportunidad de asestar un golpe decisivo al enemigo histórico y ganarse la gloria de salvador del continente. La formación del ejército de socorro fue un verdadero calvario. Los diplomáticos de Leopoldo, financiados por el Papa Inocencio XI, recorrieron los estados alemanes mendigando tropas. Finalmente, el ejército del Sacro Imperio Romano, bajo el mando de Carlos de Lorena, se unió a las fuerzas de Baviera, Sajonia y otros principados. Se concentraron en Thülen, a orillas del Danubio, donde el 6 de septiembre, tras una marcha agotadora, Sobieski llegó al frente de su ejército polaco. La fuerza conjunta, conocida como la Liga Santa, reunía unos 80.000 hombres. Aunque seguían en inferioridad numérica,
representaban una potencia formidable. El mando supremo fue confiado a Sobieski en reconocimiento a su experiencia. En un consejo de guerra cargado de tensión, los comandantes alemanes propusieron un plan conservador: cortar las líneas de suministro otomanas. Sobieski lo rechazó de inmediato. Exigió una batalla frontal y decisiva, un único golpe para destrozar al enemigo. Su voluntad prevaleció. El denso y montañoso bosque de Viena bloqueaba el paso, pero aquí Kara Mustafa cometió su segundo error crítico. Tan absorto estaba en el asedio, tan convencido de que la ciudad era ya suya, que descuidó la seguridad de los accesos a través del bosque. Dejó peligrosamente expuestos los caminos hacia su campamento y mantuvo a sus mejores tropas encerradas en las trincheras de asedio, listas para el asalto final. Subestimó mortalmente a su adversario. Gracias a una proeza logística, todo el ejército de la Liga Santa cruzó el bosque de Viena en apenas unos días. La noche del 11 de septiembre alcanzaron la cima del Kellenberg, una cadena de colinas con vista a la ciudad y al vasto campamento otomano. En la oscuridad previa al amanecer del 12 de septiembre, mientras los otomanos lanzaban su ataque final contra Viena, las tropas aliadas se desplegaron a lo largo de la cresta. Cuando salió el sol, los defensores alzaron la vista y los vieron. La salvación estaba cerca. Sonó el disparo de señal, se celebró la misa y comenzó la batalla de Viena. El combate estalló al amanecer. Durante todo el día, en las estribaciones, se libró una lucha brutal y agotadora. Kara Mustafa fue tomado completamente por sorpresa. De pronto, se encontró librando una guerra en dos frentes, asediando la ciudad con un ejército aliado desplegado a sus espaldas. Fue lento, indeciso, y mostró gran renuencia a sacar a sus genízaros de las trincheras. Poco a poco, pero con firmeza, la infantería aliada empujaba a las desorganizadas fuerzas otomanas. Al caer la tarde, las líneas enemigas estaban alargadas y desmoralizadas, y entonces Sobieski, observando desde lo alto, vio su oportunidad. Organizó su caballería para el golpe decisivo. Esa escena resonaría en la historia. 18.000 jinetes se desplegaron a lo largo de la cresta, preparándose para uno de los mayores ataques de caballería de todos los tiempos. En la punta de su lanza blindada se encontraban 3.000 de sus élite, los husares alados polacos. Esta unidad era considerada una de las más temibles del mundo, y era famosa por las enormes alas de plumas que llevaban en la espalda, creando una silueta imponente y un estruendo ensordecedor durante la carga. Alrededor de las 5 de la tarde, Sobieski dio la orden con un grito. «¡Dios es nuestro protector!». Él mismo lideró el ataque. Lo que siguió no fue simplemente un asalto, fue una avalancha. Un testigo lo describió como un sonido similar a un trueno, cuando toneladas de hombres armados y caballos descendieron por las pendientes. Cayeron sobre las filas otomanas con fuerza irresistible. Los soldados otomanos, ya agotados tras horas de combate, no pudieron ofrecer resistencia. Sus formaciones se desmoronaron. La carga rompió el centro del ejército otomano y se dirigió directamente hacia el lujoso campamento de comando de Kara Mustafa. El gran visir, al ver la ola de destrucción que se acercaba, simplemente huyó. La batalla se convirtió en una retirada paniqueda. La derrota del ejército otomano fue completa y caótica. No fue solo un repliegue, fue un pánico absoluto. En su furia, Kara Mustafa dio la orden de ejecutar a los prisioneros antes de apresurarse a salvar su propia vida. Agarrando únicamente el estandarte sagrado del profeta, dejó tras de sí enormes riquezas. Los soldados victoriosos y los exhaustos habitantes de Viena se volcaron al abandonado campamento otomano, que parecía toda una ciudad. Les tomó una semana recolectar todo el botín. El encuentro entre los dos líderes cristianos resultó inesperadamente incómodo. Cuando el emperador Leopoldo I regresó a su capital liberada,
La recepción a Sobieski fue fría y formal. El choque de protocolos y orgullo no pudo opacar la magnitud de la victoria. Viena había sido salvada. Para Kara Mustafa, el precio de la derrota fue absoluto. Huyó hacia Belgrado, pero sus enemigos en la corte ahora contaban con todo lo necesario para vengarse. En la Navidad de 1683, por orden directa del sultán, llegaron los verdugos. Kara Mustafa fue estrangulado con una cuerda de seda y su cabeza fue llevada al sultán en un plato de plata. La batalla de Viena se convirtió en un punto de inflexión, marcando el fin de la expansión otomana en Europa. Los otomanos nunca más representaron una amenaza directa para el corazón del continente. La victoria inspiró a los Habsburgo a lanzar una contraofensiva a gran escala, expulsando a los otomanos de casi toda Hungría y cambiando para siempre el equilibrio de poder. Esta batalla reforzó la leyenda de Juan III Sobieski y sus husares alados como salvadores del mundo cristiano. Existen mitos que dicen que el croissant, en forma de media luna, y la famosa cultura del café de la ciudad, surgida de los sacos de granos, fueron inventados en honor a esta victoria. El gran asedio había terminado. La ola otomana fue detenida, y a orillas del Danubio se reescribió el futuro de Europa. La batalla de Viena es una historia de desesperación y coraje, de fatal arrogancia y genio estratégico. Demostró que, incluso frente a fuerzas superiores, una defensa resuelta puede cambiar la historia con un solo golpe audaz. Fue un choque de imperios que llevó a uno a la gloria y al otro a un largo y lento declive. El último reducto que realmente salvó a Europa.